mención de ninguno de sus personajes que están ahí, que tuvieron tiempos gloriosos, tiempos especiales donde las victorias les propiciaron enormes momentos de cantos, de alabanza, de proclamar loor y gloria al Señor. Pero también encontramos momentos en su vida donde el impacto de la adversidad produjo grandes estragos, donde el dolor se mezcla en ocasiones con nuestra vida cotidiana. Y la pregunta es, ¿cómo podremos aprender a vivir cuando las cosas no salen como queremos? Cuando por más que nos esforzamos, no tenemos el control de eventos, de personas, de circunstancias. Y a veces tu mente entra en conflicto porque dices, pero Dios es el Todopoderoso. Él tiene la capacidad de alterar mi presente, de cambiar el rumbo. Él puede inclinar el corazón de las personas para ser acorde a lo que estoy orando, buscando. Pero te das cuenta que pasa el tiempo después de orar y las cosas no cambian. Y empezamos a tener un conflicto de intereses porque nuestras convicciones dicen que debo caminar, creer y alabar a Dios. Pero nuestra circunstancia impacta hasta nuestras emociones diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cómo debo actuar? Y es precisamente lo que nos va a llevar a adquirir madurez, a crecer. A veces creceremos a través de pérdidas. Eso es algo que no nos agrada, pero finalmente es uno de los medios que Dios va a utilizar para llevarnos a la estatura requerida. Este domingo escuchábamos en la predicación cómo después de orar en ocasiones es necesario menguar, callar, esperar. Y son las cosas que a veces no son compatibles, porque creemos que si oramos persistentemente, si insistimos, pero debe llegar el momento cuando tenemos que aceptar que las circunstancias presentes donde hoy vivimos o donde te estás moviendo el día de hoy no van a ser alterables por el momento. No van a cambiar de color por el momento. Y aquí entonces surge, ¿qué haré? ¿O me enojo contra Dios? ¿Colocaré una predisposición a amargarme porque las cosas no llegan en la manera como lo he pedido, lo espero, o como le he dado instrucciones a Dios para que haga y me brinde lo que espero? ¿O decidimos creer que Dios tiene un propósito para permitirnos estar bajo esa circunstancia? Y uno de los personajes que me impacta mucho y que no oculta sus circunstancias es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él trata de ser similar a ti y a mí en una empatía que nos coloca diciendo, no por ser un elegido para ser un apóstol está exento de calamidades, arbitrariedades o dolor, lágrimas, rechazo. No, él está hablando como un creyente que experimenta condiciones adversas. Hay momentos en que tú y yo necesitamos aprender cantos en medio de la adversidad. Cantos de fe. Cantos cuando los días son más oscuros. Cuando nuestra fe parece naufragar. Cuando no hay un rayo de esperanza, tenemos que aprender que el único recurso que tú y yo tenemos es seguir dependiendo de la palabra de Dios.
seguir reconociendo lo que Dios declaró, eso lo hará. Y así que estás en una condición ambivalente, esperando libertad, pero enfrentando la adversidad. ¿Y qué será más importante en ocasiones? ¿Relevarnos de los momentos difíciles o permitir con la ayuda del Señor ir atravesándolos para alcanzar la altura o la estatura, la madurez y la posición que Dios espera que adquiramos? ¿Por qué? Porque el día de mañana tendremos oportunidad de servir a otros, de bendecir a otros, de consolarles, pero también de aprender de las experiencias del ayer por lo que el día de mañana puede presentar. Por eso Jesús declaró: basta cada día su propia circunstancia. Dios nos da la fuerza y la capacidad para enfrentar lo del día en el día. Si el día de hoy tú y yo estamos aquí, es porque las fuerzas del Señor fueron suficientes para concluir este día. Amén. Y aun cuando podamos decir cómo lo hicimos, hay una escritura en 2 Corintios capítulo 4 que el apóstol Pablo lo coloca tomado de otra escritura. Y él declara cuál era la fuente que lo equipaba para seguir adelante. No fuimos llamados a servir al Señor para que renunciemos el día de mañana, porque nuestra fe va a ser probada. Y mientras más recibas del Señor, más necesitamos ir depurando para los propósitos que Dios espera. Y el apóstol Pablo dice, verso 12 y 13 de este 2 Corintios 4, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Amén. Si tú puedes preguntarte qué adversidades habían confrontado a Pablo en su itinerario cotidiano, remóntate al verso 8, al verso 9 y vas a encontrar solo una breve descripción del antagonismo que enfrentaba, de las condiciones que representaban a su fe o diluirse o expandirse, o temer o decidir por encima del temor ir adelante. Y es que esta palabra, creí, por lo cual hablé, es un canto de fe que no puede permanecer silente ante las condiciones adversas. El lenguaje de la fe no se mueve a través de lo que experimentamos, vemos o nuestros sentimientos. El lenguaje de la fe se mueve por lo que cree, por aquel que está detrás del horizonte, por aquel que llama a las estrellas por nombre, por aquel que declara la palabra y los vientos cesan, por aquel que declara la palabra y los mares entran en paz. Esa es la clase de fe que nosotros necesitamos ir adquiriendo cada día. Y tú y yo hoy estamos en la escuela de la fe. Estamos bajo ese contexto. Nunca nos vamos a graduar hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Aquí tenemos maestras y siempre vamos a encontrar que nos van a llevar paso a paso en ese proceso hasta llegar al límite, es decir, cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero la fe nunca puede permanecer con los brazos cruzados. Y no estoy hablando de declarar y recibir. La fe es la fuerza que te sustenta cuando viene la prueba. No estás hablando de algo sencillo, de algo fácil. La fe es la única fuerza que te va a equipar, capacitar para seguir creyendo a pesar de lo que no vemos, para ir caminando hacia donde las cosas parecen inciertas, difíciles. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él admite que hubo momentos en que fue confrontado aún con la certeza de que probablemente no vendría un mañana.
Y parece increíble que Pablo escribiera esas cosas. Pero a veces nosotros estamos en ese contexto. ¿Y si el mañana no llega? La fe es la capacidad enviada por Dios para prepararnos y ejercitarse precisamente en los momentos más angustiosos. No estamos hablando que vas a tener victoria. Escúchame bien, porque a veces confundimos cuando hablamos de fe igual a victoria. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de vivir en el contexto de aceptar la perfecta voluntad de Dios. Y eso es muy difícil. Algunos Dios los ha llevado por un camino muy, muy difícil. Y no me puedo imaginar en sus zapatos cómo lo enfrentaron. Pero esa lección para ellos fue muy clara con lo que Pablo está diciendo. Porque la victoria más grande de la fe es saber que Dios tiene el control, pase lo que pase. No cruzamos los brazos, no renunciamos, pero dice Romanos 8:28, y sabemos. Qué importante. No es mi felicidad, no son mis intereses. El propósito de Dios es mantenernos firmes, fieles hasta el día que nos llame. Y los procesos van a ser distintos el uno para el otro. Por eso la fe nunca va a poder permanecer silente, quieta. Tú y yo en la fe nos movemos porque la fe es acción. Si algo tiene que nos lleve a creer que tenemos fe es que estamos accionando. Accionando no es afanarnos. Accionar es movernos en lo que la Biblia nos enseña acerca de qué podemos hacer bajo los tiempos que vivimos y seguir creyendo que la palabra de Dios se irá cumpliendo paso a paso. ¿Cuánto necesitamos aprender que habrá tiempos difíciles y no seremos relevados de momentos así? En ocasiones Dios nos extrae antes del conflicto. Antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Pero a veces habrá necesidad como aquellos 3 jóvenes que fueron colocados en el horno. Su fe disminuyó y me impacta porque ellos no tenían todos los elementos y recursos que nosotros disponemos el día de hoy. Toda la revelación. Ellos fueron instruidos en sus hogares de que el Dios de lo imposible se puede manifestar en cualquier tiempo y momento, pero que hay una voluntad soberana que define el curso de las acciones. Si es que le conocemos, entonces podemos decir: el Señor da, el Señor quitó, sea su nombre exaltado. Y estos 3 jóvenes aprendieron un canto en la peor de las circunstancias. Nuestro Dios es capaz de librarnos, oh Rey. Pero si así no lo hiciera, yo seguiré cantando, yo seguiré alabando, yo seguiré creyendo y yo seguiré diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estas reuniones tienen ese propósito: llevarnos paso a paso, como la predicación del domingo, enseñarnos, mostrarnos hasta dónde, para no caer en la desesperación, para no renunciar, sino al contrario, saber que la fe acciona, pero la fe no supera al Señor, se somete a la voluntad de Dios. Qué importante. Así que el apóstol dice: creí, por lo cual entonces hice esta declaración: el sufrimiento no debe concluir con nuestra fe. Mira lo que dice el Salmo 116, verso 10, que es donde Pablo toma esta cita precisamente. Acompáñame.
al Salmo 110, 116. Y esta es la razón. Verso 10 dice, lo voy a leer a la inversa. Voy a leer primero el último verso. Estando afligido en gran manera, creí, por tanto hablé. Es decir, la aflicción es el lugar donde la fe se debe manifestar. La fe es el lugar donde nos permite, en medio de lo que está fuera de control, donde ya no tenemos la capacidad o la habilidad, es donde la fe nos va a llevar a seguir caminando aún donde no vemos. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Al experimentar el sufrimiento, que en ocasiones solo lo vemos como un adversario, a nadie nos gusta sufrir. Yo soy el primero en levantar la mano, porque a veces al aseverar algunas cosas decimos, no has pasado por donde yo he estado, es cierto. Pero desde la perspectiva de Dios, en la gran mayoría de las ocasiones el sufrimiento solo aportará cosas benéficas. En la mayoría de las cosas, no en todas. No en todas, debemos que ser puntuales. Pero sí, el salmista también estaba bajo lucha, sitiado por diversas circunstancias. Y a veces nosotros estamos iguales. El miércoles en la oración mencioné el Salmo 3 que dice, oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Se han multiplicado gratuitamente y todavía tienen el descaro mis adversarios de decir, Dios te abandonó, Dios te dejó, para ti ya no hay ayuda del cielo. Y a veces nosotros estamos bajo ese contexto. Pero después declaras y dices, la palabra del Señor establece, con Dios somos mayoría. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor entra en el campo de batalla a mi favor, mis enemigos van a temblar. Si el Señor está a mi lado, entonces será enemigo de mis enemigos, y Él peleará conmigo a mi favor en contra de ellos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Que en ocasiones nuestros panoramas presentes, actuales, pueden ser similares a los de ellos, desgastantes. Y qué decir de las enfermedades hoy actuales como el estrés. El estrés que te roba tu presente. Donde el énfasis del ayer no podemos borrarlo. Porque el exceso de estrés es el exceso de pasado. Y esto convierte a veces en algo que nosotros propiciamos, que nuestros pensamientos o adversarios estén presentes a nuestro alrededor. Estos días he estado meditando mucho en estos textos y darme cuenta que lejos de silenciar mi voz, mi oración, me han permitido ser más atrevido, lanzarme más en adoración, lanzarme más en la oración, reconocer los atributos, la grandeza y la majestad del Señor y poder decir, tú eres que con la palabra derriba toda oposición. Pero si a ti te place que esté atravesando por este mar, Señor, si tomas mi mano, yo seguiré adelante. Es importante que nos demos cuenta que como creyentes no estamos exentos de enfrentar condiciones como otras personas las viven. Esa era la eterna pregunta en el libro de Job. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? No tendremos la respuesta. Solo la soberana voluntad de Dios lo puede definir. Pero sí necesitamos reconocer que
a pesar del dolor y de las circunstancias, nuestra fe debe prevalecer. No puede ser naufragable. No debería ser la que silencie o no emita un sonido o no alabe o no adore, no crea en Dios. A mí me impactó cuando hace muchos años descubrí esa escritura que Pablo dice: creí, por lo tanto hablé, pero no era de su autoría. Él estaba haciendo una referencia de otro personaje en el pasado que había experimentado condiciones similares y a pesar de no tener la fe como tú y yo hoy la podemos definir, describir o poseemos, ese personaje en los Salmos pudo haber dicho: a quien sirvo y pertenezco, Él me sostendrá. Y él declaró sus principios y convicciones. Y Pablo hizo lo mismo. En otras palabras, el recurso más grande de la fe es la palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo nunca vamos a escuchar en este púlpito, en la iglesia, que los que predicamos hablemos de otra cosa más que la palabra de Dios. Porque eso es precisamente la fuerza, el sustento, la directriz, el consuelo que va a venir a nuestra alma como resultado de poder declarar lo que Pablo hizo: en angustias, mas no desesperado, derribado, pero consciente que no estoy destruido. Estoy enfrentando las peores circunstancias, pero tengo una salida en el Señor. ¿Cuál? No lo sé, pero sé que vendrá. Esto es lo que estamos hablando. Por eso necesitamos ir cada día aprendiendo que la fe va adquiriendo crecimiento, desarrollo, fortaleza. Si pudiéramos decir anatómicamente, la fe es como un músculo que en la medida en que se va ejercitando va a adquirir volumen, fuerza, y de esta manera así es nuestra fe. Por eso, cuando pasamos momentos difíciles y no logramos entenderlo, porque habrá cosas que no tienen por el momento la capacidad o ser susceptibles de entenderse en ese instante, ¿qué hacer? ¿Te imaginas a Pablo y a Silas cuando fueron llevados a la cárcel por el único delito de predicar el evangelio? Y uno pudiera decir: Señor, ¿cómo que hoy que predico el evangelio voy al bote? O ahora que estoy más cerca de ti es cuando más mal me va, hablando materialmente. Y es que es eso. Pero Pablo y Silas, después de haber sido golpeados, llevados al calabozo más profundo, más frío, con las heridas abiertas, ellos aprendieron a cantar en medio de la adversidad. Aprendieron a adorar a Dios cuando las cosas son opuestas. Tú y yo quizás, en la medida en que Dios nos permite atravesar momentos actuales, tenemos que aprender eso. Porque hay cantos que aprendemos en los días de victoria, en los días de alegría, cuando todo brilla, cuando las respuestas del Señor inundan nuestra alma, cuando bailamos, saltamos y decimos: ¿quién como el Señor? Como aquellas danzantes cuando cruzaron el mar y Miriam fue la primera en tomar su pandero y decían: ¿quién como el Señor? ¿No? Pero ¿qué cuando viene los tiempos donde presiones, lágrimas, no alcanzamos a comprender lo que sucede y no podemos huir ni eludir las responsabilidades que hay? ¿Qué hacer? Creer y ejercitar la fe. Yo sé que el día de mañana
Dios hará brillar su luz. Pablo y Silas empezaron a cantar en medio de la noche. A pesar de su condición física, emocional, ellos seguían cantando. Daniel en el foso de los leones, yo sé que se quedó dormido, tenía una alfombra maravillosa. ¿Tú crees que estuvo silente? Yo no creo eso. Yo creo que él oró y yo creo que él cantó y dijo: gracias Dios, ¿quién como el Señor? Pero aprendió a cantar. Habrá cantos que Dios te dé a ti en lo individual en los momentos difíciles. Pero déjame decirte algo. Un buen día esos cantos pueden ser compartidos con otros para alentarlos en sus tiempos de crisis y dificultades. Por eso el apóstol Pablo decía: de la manera en que yo soy consolado, puedo consolar a otros. Somos embajadores, tú y yo. Tenemos un ministerio además del otro que puede haber. Cada creyente es un reconciliador. Cada creyente está llamado a buscar que las personas se vuelvan a Dios. Y podemos consolarles de la manera como tú y yo recibimos. Y cuando te preguntan: ¿y tu circunstancia? No podemos eludir, borrar, negar. Podemos decir: efectivamente estoy pasando por un tiempo tan difícil. Pero sabes, aun cuando no sienta la presencia de Dios, Él está conmigo. Aun cuando mis ojos no ven el panorama que yo considero, su palabra dice que conforme a su voluntad recibiré las cosas que vienen de Dios. En Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, en la peor de las prisiones, el día que escuché esta historia, penetró a lo más profundo de mi ser y la he guardado desde hace muchísimos años. Y en una de las paredes, como aquí, había una escritura hecha como si hubiese sido con la uña de una persona. Y lo que hasta el día de hoy dice eso es: creo en Dios, aun cuando no lo vea. Creo en el amor, aun cuando no lo sienta. Creo en el sol, aunque no brille. Esa es la fe. Creer a pesar de lo que vivimos. Y aun cuando no recibamos lo que esperamos, porque en ocasiones no lo vamos a recibir. Eso tenlo muy claro. A veces queremos torcerle la mano a Dios diciendo: es que tú dices, lo que recibes, lo que pedimos recibimos. Tú has dicho, Señor, que si pido conforme, tú me darás. Pero habrá momentos en que Dios se abstendrá. Y eso nos va a llevar a madurar, a crecer, a entender que necesitamos desarrollar esa fe. Pero sí podemos decir: creí, por lo tanto hablé. Por eso hoy puedo decirte y compartirte: creo, por eso estoy diciéndotelo. Creo en el Señor y sé que a pesar de todo, Dios levantará mi cabeza el día de mañana. Dios lo hará. Y un buen día lo hará contigo. No renuncies al mañana. No desistas. Que tu oración continúe. Que tu canto siga elevándose. Tarde o temprano tendrás la respuesta que esperas. Porque la respuesta más grande que Dios puede darnos es paz en lo profundo de nuestro corazón para seguir adelante. Es tan importante. Así que, para concluir, hace unos días estábamos compartiendo acerca de José, un jovencito de 17 años que empezó su aventura hasta los 30. Por diversidad de escenarios atravesó. Y algo que me impacta también, como esos jóvenes hebreos, a pesar de no tener un acceso a un conocimiento escritural más amplio como tú y yo lo tenemos,
habían desarrollado una comunión con Dios. Habían aprendido que el Dios a quien servían es real y que es un Dios fiel y es capaz de cumplir sus promesas. Y José, sin lugar a dudas, también aprendió a cantar en los momentos difíciles. Opciones tenemos: renunciar a seguir en la fe, amargarnos, enfriarnos, o poder decir: Señor, no lo comprendo por el momento, pero toma mi mano, Señor, yo quiero seguir adelante. Yo quiero ir hasta el final, Señor. No sé qué me espera mañana. Como el profeta Agabo le dijo a Pablo: de quien sea este cinturón, van a venir cárceles, van a venir condiciones adversas, van a venir momentos críticos. Y el apóstol Pablo dijo, por lo que había experimentado ya, por las experiencias que había recibido y extraído lecciones valiosas, él dijo: no sé qué va a venir mañana, pero si Dios está conmigo, yo quiero seguir adelante. Así que yo te aliento para que hoy tú y yo podamos decir: Señor, mi circunstancia, mi situación, pero más que nada, ayúdame a seguir amándote, a seguir fiel a ti, para que mi fe no falte, Señor. Ayúdame a seguir creyendo cuando aún no puedo ver lo que espero. Ayúdame a seguir firme aún cuando las circunstancias me indican que no hay nada a mi favor. Y sé que Dios nos levantará. Cuando el salmista dice: Él levantará mi cabeza, está diciendo: Él me restaurará. Y sé que hoy podemos orar y decirle: Señor, son tiempos difíciles para algunos de ustedes, para nosotros, algunos con problemas financieros, otros laborales, otros matrimoniales, otros familiares. O sea, todos tenemos escenarios diversos, pero eso no puede impedir a nuestra fe seguir peleando la batalla. Eso no puede limitar a nuestra capacidad de creer que renunciemos a seguir adelante. Por el contrario, si Dios toma mi mano, yo quiero ir adelante, ¿sabes? Tenemos que aprender entonces que habrá momentos cuando aparentemente los cielos no estén a nuestro favor. Y digo aparente porque están a nuestro favor. Pero debido a lo que enfrentamos, a nuestras emociones, a las pérdidas, a los conflictos, podemos decir: Dios no está a mi lado. Pero sabes, es el momento donde más cerca de nosotros está. Porque en ocasiones ya no tenemos fuerzas y Él sigue cargándonos a pesar de nuestras circunstancias. Por eso dice aquí el verso 10: creí, por tanto hablé. ¿Cuándo creyó y cuándo habló? Estando afligido en gran manera. La aflicción es entonces el lugar donde la fe se desenvuelve. El Señor nos ayude a alentar a otros, a consolar a otros, a decirles que tenemos un Dios amoroso, a un Dios que nos cubre, pero que en ocasiones las cosas no van a salir como esperamos. No podemos decir como los políticos, un discurso victorioso, porque a veces no será así. Pero lo que sí podemos garantizar es que el Señor prometió estar con nosotros en cada instante de nuestro día, bajo cualquier circunstancia y en todo lugar. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él dijo: contigo estaré en la angustia. Cuando pases por las aguas, vas a experimentar el peso
pero no te ahogará. Cuando pases por el fuego, el calor será abrasador, pero estaré contigo. Por eso el salmista podría decir, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque es real. Si hay algo real que tenemos, es el evento que va a ocurrirle a toda persona, creyente o no creyente. La muerte no es el final, es el principio de la eternidad. Es el vestíbulo hacia donde nos dirigimos. Y solo tú y yo, que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos decir, cuando pase por ese momento, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quieres orar, cerrar tus ojos y pedirle al Señor nos ayude? El domingo el Señor nos habló enormemente acerca de aprender a confiar, a seguir orando, a seguir entendiendo que a pesar de todo, Él sigue teniendo el control. Padre, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos conduce a fuentes de aguas vivas, al lugar de descanso, ahí donde nos pastoreas, mi Dios, de condiciones indescriptibles y la mayoría de las veces incomprensibles. Pero tú eres quien disipa nuestras dudas. Das libertad a nuestra alma, Señor, para que en medio de la tormenta pueda tener paz, para poder declarar ante cielos y tierra que estamos aprendiendo a cantar en los tiempos de dificultad. Cantos que emanan de experiencias de dolor, de adversidades, de pérdidas, de conflictos, pero que podemos decir con toda certeza, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos para que nuestra fe no se debilite en este proceso. Ayúdanos para perseverar y ser fieles, mi Dios. Lo necesitamos. Solos no podremos hacerlos. Pero si tú vienes y tomas nuestra mano, queremos caminar el resto de nuestros días paso a paso, tomados de tu mano, Señor. Bendice a mis hermanos. Hay condiciones y circunstancias que están viviendo como nosotros, pero no desmayamos, porque nos has enseñado que la aflicción es el tiempo donde la fe emerge, donde la fe se desenvuelve, donde clama, cree y confiesa que tu palabra es verdad. Y así nosotros hoy, Señor, tus promesas son reales, tu fidelidad supera el universo, Señor. Gracias, porque tu poder nos lleva de gloria en gloria, Señor. Gracias por enseñarnos cómo aprender a vivir bajo sitio, bajo adversarios, bajo condiciones críticas, extenuantes, y poder decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte, si nos ponemos de pie y si tú tienes necesidad de orar, mira, todos necesitamos. Tal vez ahí podemos orar unos por otros, porque habíamos mencionado, hemos perdido ese toque que la iglesia tiene o le debe caracterizar, el compartir las cargas, el sobrellevarlas, el internarse por otros y clamar, orar, interceder. Y yo creo que es un buen momento. Si tú tienes necesidad de oración, los que estamos aquí, puedes levantar tu mano y los que están atrás pueden ver y clamar, o los que estamos ahí. Mira, cuando oramos, tener necesidad, déjame decirte, yo tengo necesidad para orar por mí. Eso es obvio. Pero debemos aprender a ser humildes y reconocer, te necesito. Necesito tu oración. Necesito que me cubras en oración. Así que bendice a alguien a tu lado. Extiende tu mano, bendícelo.
El apóstol Pablo también, él dependía de las oraciones de otros. Oren unos por otros. Necesitamos hacerlo. Oh Padre, oro como mis hermanos lo están haciendo presencialmente unos por otros. Me uno a la oración de aquellos que a través de las redes sociales están en contacto, elevando su necesidad, su petición delante de ti, Señor. Guarda su fe en medio de esta turbulencia. Sosténlos al enfrentar la adversidad. Mantén firme su confianza, Señor, para continuar adelante. No hay poder que el tuyo no lo supere. No existe adversario capaz de resistir la palabra declarada del cielo y lo desbarates, mi Dios. No hay circunstancia que tu amor no pueda superar. No hay necesidad que tus recursos no puedan cubrirlos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bendícenos. Bendícenos, Dios, con tu presencia, con la llenura de tu Espíritu. Y envía la palabra, declara la palabra y todo sucederá, Señor. Porque tú honras la fe de los que te buscan. Gracias. Gracias mil, Señor, por esta gran oportunidad de presentar una vez más lo que somos, lo que enfrentamos. Reconocemos nuestras limitaciones, pero aceptamos tu ilimitada capacidad de accionar. Reconocemos que tú eres el todo suficiente, el todopoderoso. Señor, tú declaraste que tu palabra permanece por la eternidad, es viva y eficaz, y es la expresión de tu voluntad y tu carácter, Señor. Y te damos las gracias porque tu fortaleza nos sustenta en la medida de la necesidad para cada día. Tu provisión es suficiente para toda necesidad acorde a lo que se presenta. Señor, todo don perfecto, dice tu palabra, es tu autoría. Y tu bendición siempre propicia enriquecimiento, bienestar, fe. Y eso es lo que buscamos. Aprender a cantar, aprender a crecer y a madurar. Y aprender también a saber cómo actuar cuando los tiempos soplan en nuestra contra. Gracias, Señor. Gracias por esos cantos que vienen a nuestra vida y podemos decir: en ti está mi confianza. Tú eres la fuerza y sustento de mi ser. A ti y solo a ti cantaré y alabaré. Y aun cuando mi mente no alcance a comprender las condiciones actuales, podré decir: el Señor es a quien sirvo y pertenezco, y sea tu voluntad y no la mía, Señor. Te damos gracias. Mil gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios llene, bendiga y cuide sus vidas para seguir adelante. Bendiciones.